pecados son nuestros mayores enemigos, y es que uno de ellos me parece, y usted me corrige en casa si no es uno de los pecados capitales, como lo es la ira. Y es que la ira, el enojo, el resentimiento contra los demás son sentimientos que algunas veces nos alejan de nuestros verdaderos valores, o por lo menos de ese espíritu costarricense del que tanto muchos extranjeros hablan, de que el tico simplemente siempre ofrece una sonrisa. Sin embargo, a lo interno y como familia siempre ocurren manifestaciones de odio e ira que nos transforman en seres que al final de cuentas ni siquiera nosotros mismos reconocemos. Esta es la historia de un hombre de 50 años, una impactante historia, hoy un 2 de agosto, donde la fe precisamente tiene que tocar nuestros corazones. Este hombre, por ira, cometió un crimen que lo llevó a cumplir una pena de 50 años de cárcel. Hoy en Alerta 8 nos cuenta su historia con ese arrepentimiento de haber sentido esos segundos de ira que cambiaron su vida para siempre. Llevó a la cárcel por delitos muy gravosos como asesinato, privación de libertad y robo, y se me dio una sentencia a los 21 años de edad de 52 años de cárcel. Él es Rafael García. Oriundo de Turrialba, llegó en su juventud a San José con el fin de estudiar y dedicarse a ser pastor de jóvenes, sin saber que el destino tendría un poderoso giro que cambiaría su vida. Soy oriundo de Turrialba, Santa Rosa de Turrialba, ¿verdad? Y bueno, ahí nací, ¿verdad? Y crecí en ese pueblo y fue una gran bendición ahí con mi familia, ¿verdad? Ya después de los 18 años me vine a vivir a San José, ¿verdad? Y comencé pues a estudiar y a predicar, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? A esa edad pues mis papás también eran cristianos, ¿verdad? Y colaboradores de la iglesia cristiana. Sin embargo, tuve un problema judicial en 1997. A los 21 años a este hombre una terrible decisión le cambió la vida. Un momento de ira le costó muchos años de prisión, momentos de horror y desesperación que vivió dentro de la cárcel. Fue una situación bastante difícil para mí a mis 21 años, ser arrestado y procesado y recibir una condena tan alta. Me llevaron, cuando me arrestaron, a la unidad de misión de San Sebastián, la primera noche, en 1997. Y esa noche que ingresé, 3 privados de libertad de color me llevaron hasta un baño y me encañonaron con cuchillos, hechizos, y me violaron durante toda la noche. La gente no comprende que no solo que usted sea sentenciado y enviado a la cárcel, sino que el privado de libertad paga con cárcel y con creces su error y sus delitos. Durante toda la noche me violaron y me dejaron tirado en un baño, hasta que un adulto mayor, como a las 5 de la mañana, me ayudó a levantarme, a bañarme, a cambiarme de ropa y me llevó hasta el dormitorio de él. Y así pude ver que era común que dentro de la prisión hubieran violaciones, porque violaban a muchos muchachos que ingresaban nuevos y jóvenes. García asegura que la convivencia en las cárceles presenta una leve mejora actualmente. En aquellos años para él fue mucho más difícil por la violencia que se registraba. La reforma en los años 90 era una prisión bastante violenta, donde violaban y asesinaban privados de libertad y era una situación bastante difícil. Yo fui llevado a mediana cerrada por la sentencia tan alta al pabellón C2, y cuando ingresé a ese pabellón volví a ser atacado sexualmente por 2 privados de libertad y nuevamente violado, ¿verdad? Entonces era una situación, ¿verdad?, bastante tenebrosa en ese momento. En marzo anterior, la policía penitenciaria intervino 21 cárceles en el país, en una operación sin precedentes en la historia de Costa Rica. Desde junio del año anterior, casi 4.050 intervenciones policiales han permitido el decomiso de más de 2.000 celulares, 17 millones de colones en efectivo, cerca de 3.000 chips de celulares, 14.000 armas blancas y más de 50 kilos de distintos tipos de droga. Lastimosamente en Costa Rica el sistema penal penitenciario es malo, no es el mejor, tiene muchas falencias, tiene muchos defectos. Se sabe, por ejemplo, que en ciertos pabellones hay privados de libertad que son cabecillas y que imponen las reglas que si algún privado de libertad no las acatan, el que no las acate puede pagarlo hasta con su vida. Y evidentemente eso es algo totalmente ilegal. El problema es que también esto obedece a leyes muy blandas y poca regulación positiva. El horror y la violencia formaban parte del día a día para Rafael, quien tenía que sobrevivir a diario ante posibles ataques dentro de la prisión. Me acuerdo de un caso donde
un privado de libertad estaba jugando un juego que se llama cascarita, que es pasar una bolita de arroz cocida con tela mojada de un pie a otro, y el privado de libertad más joven se le caía mucho. El otro privado de libertad, que era un privado de libertad que llevaba 17 años en la cárcel, que era sumamente violento, sacó un cuchillo hechizo y se le tiró encima y lo apuñaló tantas veces que le abrió el pecho y le sacó el corazón. Asesinatos así, ¿verdad? Violentos, ¿verdad? Que le quedan a uno marcados para toda la vida, ¿verdad? El privado de libertad pasa en la cárcel no solo durmiendo y comiendo, como la gente cree, sino viendo situaciones impotente porque no puede hacer nada. Rafael asegura que la corrupción tiene a muchos de los policías penitenciarios embargados, pues se prestan a los juegos para insertar dentro del sistema armas, drogas, celulares u otros objetos. Tenemos denuncias de privadas de libertad en la misma Culling, que son acosadas por policías penitenciarios, que cuando se están bañando hay policías penitenciarios que les toman fotos. Son una situación, ¿verdad?, bastante complicada, ¿verdad? Tenemos denuncias donde funcionarios de la cárcel trabajan en la cocina, entonces ahí también hay privados de libertad. Entonces en las bodegas, mujeres funcionarias tienen relaciones sexuales con privados de libertad. Entonces son denuncias muy serias, ¿verdad?, que uno hace ante el Ministerio de Justicia y uno después espera ver resultados, ¿verdad? Nuestra idea es limpiar el sistema penitenciario de tanta agresión al privado de libertad y de tanta corrupción interna. Nuestro sistema penitenciario costarricense es primitivo, con un atraso de más de 40 años, ¿verdad? Donde todos los gobiernos de hace 40 años hasta el día de hoy no han puesto su mirada en el sistema penitenciario costarricense. Es un sistema penitenciario decadente, deprimente, ¿verdad?, y violento, donde asesinan a los privados de libertad como cualquier cosa y las autoridades no hacen nada. Existe también situaciones como falta de prevención estatal. Existe también el tema de que no se instruye bien a las personas que laboran en estos centros y tampoco existen filtros a la hora de contratar personas que laboren en estos centros penales. No existen realmente filtros de aptitud para llevar a cabo puestos como estos. Entonces todo esto se conjuga en que se dé mucha corrupción al interno de los centros penales. Son en muchas ocasiones oficiales penitenciarios que ganan muy mal y que tal vez el poder adquisitivo de ciertos privados de libertad logran persuadirlos para efectos de que se pasen al bando contrario y procuren más bien la ilegalidad. El duro proceso judicial le permitió a Rafael reconciliarse con Dios. Dentro de la cárcel perdió a sus padres y a su abuelita. Regresé y cuando venía en el auto de transporte, ¿verdad?, conocido como Las Perreras, transportado desde Turrialba hacia máxima seguridad, lo único que pensaba era quitarme la vida. Llevaba 3 años en la cárcel, ya mi abuela había muerto, mi papá había muerto, mi mamá había muerto. Estaba abandonado por parte de mi familia y dije yo, bueno, aquí lo que queda es, pues, simple y sencillamente, pues, quitarme la vida. Entonces tomé una sábana y la puse en la tubería más alta de mi celda, me subí en un balde y cuando me iba a suicidar caí hincado en el suelo, orando y llorando, ¿verdad? Y ahí me reconcilié con el Señor, ¿verdad? Tenía muchos años de no orar, muchos años de no clamar a Dios. Esta nueva vida dentro de la prisión le permitiría años después crear una ONG para ayudar a otros privados de libertad y sus familias. Ya en el 2018 la formalizamos en el registro y se convirtió en la ONG única en Latinoamérica para defender los derechos de los privados de libertad. Le informó Daniela Briceño, Alerta 8.